En este video vamos a hablar sobre lo que realmente significa sola escritura, también conocida como solo la escritura. Analizaremos sus raíces históricas, lo que significa verdaderamente, cómo ha sido usado a lo largo de los siglos y qué críticas y limitaciones se han planteado. La intención no es estar a favor de alguna religión o denominación, sino brindar información que normalmente no se conoce para que así complementes tu estudio, saques tus conclusiones y tengas una perspectiva más amplia. Es decir, vamos a escudriñar las escrituras. Y quiero decirte que este tema ha sido el que me llevó a querer estudiar más y más sobre la Biblia, teología, historia e inevitablemente conocer verdaderamente mi fe. Así que de corazón deseo que sea para ti de tanta bendición como lo fue para mí. Comenzamos con algo fundamental, la diferencia entre sola escritura y solo Biblia. Aunque suenan parecidas, en realidad no significan lo mismo, pero el error más común es pensar que sola escritura implica rechazar toda tradición cristiana o toda interpretación histórica y que la única fuente de autoridad válida es la Biblia y leerla uno mismo sin más contexto. Así que es muy importante aclarar que eso no es lo que enseña la doctrina original. Solo Biblia es una expresión popular, pero no es una formulación teológica seria. Se asocia a menudo con posturas independientes, desconectadas de la historia de la iglesia y en algunos casos lleva a un individualismo teológico, donde cada persona interpreta la escritura a su manera, sin responsabilidad ante la comunidad o el cuerpo de Cristo. Así que en contraste, sola escritura es una afirmación doctrinal formal que dice que la única autoridad final e infalible para la fe y la vida cristiana es la escritura inspirada por Dios. Y ojo, porque no niega que existan otras autoridades como los concilios antiguos o los escritos de los padres de la iglesia, pero lo que afirma es que ninguna de esas otras voces está por encima o al mismo nivel de la escritura. Así que en otras palabras, la Biblia es la norma suprema que debe gobernar todas las demás autoridades en la vida de la iglesia. Esto verdaderamente es a lo que se refiere esta afirmación. Ahora sí, profundicemos en qué es exactamente sola escritura. Esta doctrina nace formalmente en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, pero surge como una respuesta directa a prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, que según los reformadores no tenían respaldo bíblico claro. Algunos ejemplos de esto eran las ventas de indulgencias, la doctrina del purgatorio, la veneración de reliquias o la supremacía del Papa. Reformadores como Martín Lutero o Juan Calvino comenzaron a cuestionar estas prácticas y frente a la autoridad del Papa o los concilios sostuvieron que solo la escritura inspirada por Dios tiene la autoridad última para determinar la verdad doctrinal. Esta posición no surgió de la nada, pero fue un intento de volver al fundamento de la fe cristiana, así que nació especialmente en medio de un contexto de abuso y corrupción eclesiástica. La frase que mejor representa esta postura es la de Martín Lutero en el 1521. Dice: a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razón clara, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Con esto no decía que la iglesia no tuviera ningún papel, pero sí dejaba claro que la Biblia estaba por encima de cualquier decisión humana, tradición o autoridad religiosa. Así que su conciencia debía responder únicamente a la palabra de Dios. Pero algo muy importante que aclarar es que sola escritura no significa que todo conocimiento está en la Biblia, ni que sea la última fuente válida de información, ni que el cristiano deba rechazar todo lo que no esté en la Biblia. Tampoco significa que cada persona puede interpretar la Biblia libremente, sin considerar la historia, el contexto, el idioma original ni la comunidad de fe. Así que lo que afirma esta doctrina es que la escritura es suficiente y clara en lo necesario para la salvación, la vida cristiana y que todo lo que se enseña en la iglesia debe estar alineado con la escritura. La tradición, los concilios y los maestros pueden ser útiles, pero no pueden contradecir la palabra escrita, así que su autoridad siempre debe estar subordinada a la escritura. La base bíblica más citada para apoyar esta idea es 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto es interpretado como una afirmación de la suficiencia de la escritura. Otro texto usado es Hechos 17:11, donde los bereanos examinaban las escrituras diariamente para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad. Así que eso muestra que incluso las enseñanzas apostólicas
eran evaluadas a la luz de las Escrituras. También Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, y si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido, como una forma de afirmar que todo debe ser probado por la palabra de Dios. Sin embargo, también es justo decir que ninguno de esos textos utiliza directamente el término sola escritura. Así que esta es una interpretación doctrinal desarrollada en un contexto histórico particular. Por eso, algunas críticas señalan que el principio de sola escritura no fue practicado como tal en los primeros siglos de la Iglesia. De hecho, los primeros 4 siglos antes de que se fijara el canon del Nuevo Testamento, las comunidades cristianas no usaban la escritura como único principio normativo, pero se apoyaban en la predicación oral, la tradición apostólica y las decisiones de los obispos locales. También se argumenta que la Iglesia fue la que definió el canon bíblico, así que si afirmamos sola escritura sin reconocer la historia del canon, podríamos caer en una contradicción bastante seria. Otro punto importante es que la doctrina de sola escritura nunca fue pensada para generar confusión ni división, pero históricamente ha sido usada de forma irresponsable por algunas personas o grupos. Los reformadores no negaban la importancia de la comunidad de fe ni rechazaban los concilios históricos, así que de hecho muchos de ellos estudiaron profundamente a los padres de la Iglesia. Lo que proponían era que toda doctrina debía evaluarse a la luz de la palabra escrita, pero sin que ninguna autoridad humana estuviera por encima de ella. Hoy día esta doctrina sigue siendo uno de los pilares de muchas iglesias protestantes, pero su aplicación varía. Algunos grupos históricos como los reformados y presbiterianos mantienen una interpretación cuidadosa que incluye catecismos, confesiones de fe y un cuerpo teológico sólido subordinado a la escritura, así que su uso de sola escritura es coherente con su tradición. Otros grupos modernos, sobre todo independientes, tienden a un uso más individualista de la Biblia y eso muchas veces genera confusión o divisiones innecesarias. Pero eso no es solo escritura, es solo Biblia. Por eso es tan importante entender lo que realmente significa sola escritura, no como un rechazo al cuerpo de Cristo ni a la historia de la Iglesia, sino como un llamado a evaluar toda enseñanza bajo el filtro de la escritura inspirada, pero sin que eso nos lleve a ignorar el legado, la sabiduría y el testimonio de los creyentes a lo largo de los siglos. Y algo muy importante es que mi intención al presentar este video no es crear división ni atacar ninguna práctica o tradición religiosa. Al contrario, quiero aportar información objetiva y necesaria para que podamos comprender mejor las Escrituras y la historia del cristianismo. Lo más importante siempre será lo que Dios habla en nuestra vida y seguirle a Él con fidelidad. Te invito a que comentes más información si tienes fuentes que puedan enriquecer este tema, ya que lo mejor que podemos hacer como comunidad de fe es seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Y por supuesto, te invito a seguirme para que podamos continuar escudriñando las Escrituras y un poco de historia.